vamos a participar en este momento de un tema particular que para mí eran dos mensajes en uno, así que les voy a pedir y les ruego que pongan mucha atención. Dios está tratando con nuestra iglesia. Ya hablamos el domingo pasado sobre llegar a un momento y poder cruzar el río Jordán, que simboliza empezar definitivamente una nueva etapa y no quedarnos mirando del otro lado de la orilla. Y hoy vamos a tocar el tema que he titulado ¿Cuál es el verdadero problema que enfrentamos? Basado en Números capítulo 11, así que si buscan en su Biblia, lo vamos a ir tocando a los textos uno por uno, pero te pido que tengas tu Biblia bien preparada allí para continuar la lectura. Pero todos saben que el pueblo de Israel es un reflejo de la iglesia. El pueblo de Israel y su peregrinaje a través del desierto es el espejo de nuestro peregrinar aquí en la tierra. Y todas las vivencias que tuvo el pueblo de Israel y sus sufrimientos nos sirven de ejemplo a nosotros para evitar sufrir lo mismo que ellos sufrieron. Por eso el mensaje en este día, la primera parte es en general, pero una segunda parte tiene que ver con algo muy particular, que tiene que ver con los obreros de Cristo, con aquellos que quieren realmente servir a Dios y cómo tienen que hacerlo para evitar sufrir como muchos tantos sufren innecesariamente. Así que vamos a ver este tema y te pido que prestes atención, por favor. El primer error, y hay errores que cometemos que nos causan problemas y sufrimientos, es justamente la queja. Los errores más comunes que causan problemas, en este caso la queja. Mirá lo que dice el versículo 1, ubicate en la escena del pueblo de Israel que se encontraba en medio del desierto y supuestamente ellos creían que carecían de un montón de cosas y sin embargo Dios les había provisto para todas sus necesidades. Y aquí dice así: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. La queja es falta de esperanza, es falta de fe. La queja es algo negativo que te cierra el futuro. Ellos pensaban que eso iba a ser definitivo para sus vidas y no agradecían por nada, simplemente quejándose todo el tiempo. Eso desató la ira de Dios e hizo que el pueblo muriera en el desierto. No solamente por eso, vamos a ver que otras cosas también afectaron al pueblo de Israel. Eso sumó, eso era parte de su vida, quejándose y aún añoraban los ajos, los puerros que comían en Egipto. Y Egipto es símbolo de esclavitud. Ellos estaban atados al pasado corrupto y maligno que les había gobernado. Y aquí encontramos quejándose al pueblo de Israel y eso es causa de muchos problemas. ¿Por qué? Porque quejarte no te permite ver lo que tenés ni valorar lo que tenés. Por eso la Biblia dice claramente que si sos fiel en lo poco, vas a disfrutar de lo mucho. Pero si te quejas por lo poco, no valoras lo poco, lo mucho nunca va a venir. Aquí ellos no podían ver la tierra prometida, se quejaban por su presente, por esa etapa de circunstancias de prueba y eso les frenó todo el futuro, les cortó todo el futuro de bendición que Dios tenía preparado para ellos. Pero hay otra situación que también es un error que cometen muchas personas y te vas a dar cuenta, y es culpar al líder. En este caso podría ser papá, tutor, policía, gobernante, presidente, maestro, pastor, sea cual sea el líder. Mirá lo que decía el pueblo de Israel en el versículo 2 aquí. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. No sé si te das cuenta de lo que esto significa, pero generalmente las personas se justifican a sí mismas. Siempre le echan la culpa a otro. La culpa la tuvo mi papá, yo soy así por culpa de mi papá. Yo vivo lo que vivo por culpa del gobierno, yo vivo lo que vivo por culpa del patrón injusto. Siempre la culpa la tiene otro. Bueno, en este caso el pueblo de Israel se quejaba ante Moisés, culpaba al líder. Y el líder, Moisés, con una actitud correcta, iba ante Dios e invocaba a Dios para pedir su ayuda y su intervención. Y eso es lo que todos tenemos que hacer. Si vos seguís echando culpas, nunca vas a ser responsable, nunca vas a asumir tu responsabilidad, porque la culpa siempre la tuvo el otro. Y eso es lo que marca a una persona inmadura. Esa persona todavía no ha crecido para asumir su responsabilidad.
Si vos le culpás al líder, ciertamente no estás reconociendo tus faltas. Hay personas que dicen, yo soy culpa del pastor, culpa del líder. ¿Y qué dice la Biblia? Cada uno mire cómo se edifica. Vos tenés que ser responsable de lo que vas edificando en tu propia vida. Dejá de culpar a alguien, dejá de echarle culpas a alguien. Asumí tu responsabilidad delante de Dios y vas a ver cómo Dios te va a defender. Dios va a intervenir a tu favor, Dios va a guardar tu vida cuando vos tenés un corazón recto y bueno para con Él. Pero si vos seguís echando culpas a otros, es como que vos pensás que estás libre y sin embargo estás atado por el maligno que te tiene bajo su gobierno para que sigas culpando. El que culpa es el diablo, el acusador es el diablo. Por lo tanto, venía a la presencia de Dios, reconoce tus faltas, tus errores y empezá a ser responsable a partir de entonces. Otro problema serísimo que tenía el pueblo de Israel es no tener principios. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también. Es decir, que todos se quejaban. Pero como el pueblo de Israel se mezcló con extranjeros, eso pervirtió la esencia. La Biblia dice que no podemos unirnos en yugo desigual. La Biblia dice que no puede tener comunión Cristo con Belial, ni la luz con las tinieblas. Sin embargo, algunas personas por falta de principios se unen con cualquiera. Es decir, una persona corrupta, maligna, se une con una persona honesta o íntegra. Aparentemente parece como que puede funcionar la cosa, pero es como si quisieras unir al diablo con Cristo y hacer una sola cosa. Nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, porque los principios son límites, los principios son bases, son fundamentos que van sustentando nuestra vida. Una persona sin principios se cae, es confusión, puede tener ruina, pero una persona con principios se mantiene inconmovible, llueva o truene. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Hay personas que se unen con otras personas sin mirar qué principios o qué integridad tiene la otra persona. Una persona me dijo, yo no puedo convivir con una persona que anda robando, porque yo no soporto. Otro me dijo, yo no puedo soportar a una persona que mienta, no puedo convivir con una persona que mienta. Bueno, ahí se dan cuenta los principios. Y nosotros tenemos que ser personas de principios y saber quiénes somos para que realmente podamos mostrar un buen testimonio de Cristo ante los demás. Nuestros principios nos sustentan. Fíjate vos que la casa sobre la roca se mantuvo firme, la casa sobre la arena se destruyó, cayó y fue grande su ruina, y sin embargo ambas casas sufrieron tempestades, vientos, lluvias, pruebas, sin embargo una permaneció y la otra desapareció. La que va a permanecer siempre es la que tiene principios claros. Cuando no hay principios, no hay fundamento, no hay cimiento. Es decir, no se sabe sobre qué se basa. Y hay personas que se basan en las conveniencias. Si me conviene, lo agarro. No me importa de quién venga. Si me hace sentir cómodo, me meto. No importa quién esté detrás. Pero yo te enseñé, iglesia, que siempre hay alguien detrás de la escena. Y ese alguien puede ser el Dios o puede ser el diablo. Y nosotros tenemos que discernir quién está detrás de la escena. Porque no vaya a ser que el que esté detrás de la escena es el diablo y te está enganchando a vos con algo corrupto, maligno, que te termina condenando a vivir miserablemente. Aquí el pueblo de Israel se mezcló y eso lo envenenó. El pueblo de Israel se quejaba y se quejaba, era negativo, pesimista, no tenían fe, no tenían visión, no tenían esperanza, y eso los hizo iguales. En vez de que surja alguien para decir, yo creo en lo que Dios ha prometido y sé que Dios es fiel para mantener su promesa hasta el fin. No pasó nada con eso. Todos cayeron en la misma bolsa. Pero Moisés fue a Dios. Y Moisés buscó el rostro de Dios para que Dios interviniera a su favor, y Dios lo hizo así. Pero ahora vemos otro asunto más que también causa error y problemas en la iglesia y en la vida de fe de los que creen en Cristo. Vivir por lo que se ve. Dice el versículo 6, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y te pregunto, ¿qué estás viendo? Y lo que ves,
cómo te afecta. Aquí el maná era la comida momentánea y provisoria que había determinado Dios para una etapa muy corta en la vida de los israelitas. Pero los israelitas, por su falta de fe, por su incredulidad, por su desesperanza, se creyeron que iban a ser eternos en ese desierto y se imaginaron toda la vida comer maná. Es como cuando una persona dice: pastor, ¿sabe lo que me tuve que aguantar cuando recién empecé? Me la pasaba comiendo arroz, fideo, pan, arroz, fideo, arroz con azafrán, arroz frito, arroz con manteca y todas las variedades. Yo me la tuve que aguantar, decía uno, pero ahora disfruto, ahora ya la cosa ha cambiado, ya tengo otro tipo de prosperidad, ya tengo otros recursos. Bueno, el pueblo de Israel se veía en una etapa precaria, carente, miserable, sufriente, por su incredulidad, por su negativismo. Se imaginaba vivir por siempre esa etapa. Y por supuesto no tenían fe para mirar un futuro promisorio. Hay gente que se deja llevar por lo que ve, y eso es falta de fe. Nosotros tenemos que ver lo que otros no ven, porque la fe es creer en lo que no se ve. La fe es creer y asegurar lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve. Y nosotros tenemos que andar por fe y no por vista. Sin embargo, mucha gente, la mayoría de la gente solamente aprueba las cosas, si las toca, si las palpa, si las puede comprobar, recién se juega y no hace nada por fe. Nuestra iglesia nació en fe y está creciendo en fe y se proyecta en fe. Y eso tiene que ver con seguridades, con convicciones, porque la fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve. Si vos tenés dudas, si vos suponés, ya no tenés fe. Y eso te hace vivir una vida de pecado sin querer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que tenés que tener fe para vencer y para vivir las cosas gloriosas que Dios prometió a los que lo siguen. Pero también otro error es vivir por lo que se oye. Dice el versículo 10: y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. En otras palabras, coincidieron Dios y Moisés, por así decirlo. Pero fíjate una cosa, todo el pueblo se quejaba, todo el pueblo maldecía, todo el pueblo estaba desesperanzado, todo el pueblo era como que se alimentaban a sí mismo con el negativismo. Es cuando vos sos marcado por una palabra negativa que te dice: no vas a triunfar, no vas a llegar, no vas a alcanzar, vas a ser un fracasado, no te van a tomar, te van a echar, y eso te marca, te ata. Todo el pueblo de Israel estaba atado por el negativismo, por la desesperanza, por la queja. Sin embargo, Moisés estuvo invocando a Dios. Y Moisés coincidió con Dios en creer que eso no podía seguir así, y eso realmente turbaba a Moisés, porque Moisés veía la incredulidad del pueblo y el sufrimiento del pueblo, y por supuesto quería cambiar la historia en todos ellos. Hasta aquí llegamos en cuanto a errores que cometemos y que nos hacen vivir una vida que no es vida en algunos aspectos, o que no tiene nada que ver con la vida abundante que Dios prometió. Y yo me animo a decir que puede haber mucha gente aquí que no está alcanzando ese nivel de gloria, de bendición. Y esto no es un mero exitismo para decir: tenés que hacerlo porque hay que hacerlo. La Biblia dice que Dios nos da vida abundante y vos no podés esperar menos que eso. ¿Qué pasa cuando no hay abundancia? Tiene que ver con la paz, el gozo y muchas otras cosas más que Dios añade en nuestra vida para que vivamos sobreabundando en buenas obras y no carentes, escasos, escondiéndonos, sufriendo, viviendo de migajas o creyendo que esto es para otros y no para mí. Por eso vamos a entrar ahora en una transición. Mira, esto para que lo grabes como cierto. Dos cosas ciertas: la realidad de los problemas y la victoria ante los problemas. Son dos cosas ciertas. Mira la realidad de los problemas. Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En quién tenemos paz? En Dios, en Jesús. Y dice: en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener problemas.
Vamos a enfrentar los problemas, pero nos vamos a sobreponer a los problemas y vamos a vencer los problemas. Amén. Pero de repente hay gente que vive en un problema crónico y siempre está en el mismo problema y da vuelta en el mismo problema, y uno se encuentra de acá 10 años y te dice lo mismo: mi problema es este. Se encuentra de acá 20 años y dice: mi problema es este. ¿Por qué? Aún esa persona viene a la iglesia, ora, lee la Biblia, diezma, ofrenda, pero su historia no cambia nada. Y esa persona aparentemente parece creer, pero no está cambiando su vida. Los problemas existen, son reales, no podemos evitarlos. Moisés confrontaba con los problemas todos los días. Había gente que le venía a decir: tengo un hijo en la droga. Bueno, en ese tiempo no sé con qué se drogaban, pero lo cierto es que los problemas son iguales antes y ahora. O matrimonios que sufrían por la infidelidad de uno, de sus cónyuges, o de repente no llegaban a fin de mes porque no les alcanzaba el sueldo y había una amenaza de desempleo, o de repente estaban sufriendo la inseguridad por el miedo que tenían de los vecinos que podían atacarlos. ¿Cuántos problemas venían a Moisés como líder? Y Moisés no era un cabecita hueca o una persona que escuchaba los problemas y no les llevaba el apunte. Moisés era una persona que hasta casi somatizaba los problemas. Y aquí vemos la sensibilidad de un líder, porque vamos a ver eso más adelante. Pero la victoria ante los problemas, Jesús venció al mundo y dice: confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la confianza que tenemos que tener, que vamos a vencer también en toda circunstancia y en todo problema, y no vamos a ser vencidos. Amén. Por eso te invito a que prestes atención, porque hay cosas de parte de Dios muy serias en este tiempo que resta hasta el final. Y aquí venimos a este punto ahora. Y aquí empieza otro mensaje. Los obreros de Cristo deben tener el mismo espíritu de Moisés y también los resultados. Porque nosotros estamos siempre enfrentando problemas, estamos tratando problemas, aconsejamos a gente en problemas, estamos ayudando y tratando de resolver problemas. Pero primero analicemos si no somos nosotros la causa del problema. Y yo creo, en serio te lo digo, que en el 90% nosotros somos la causa de los problemas. Y vas a ver por qué, porque el título de hoy es: ¿cuál es el verdadero problema que enfrentamos? Hay un problema madre que da origen a todos los demás problemas. Y aquí nosotros vemos a Moisés confrontando problemas y orando por los problemas, pidiéndole a Dios que intervenga. Y no te lo voy a leer, pero vos podés leerlo. Le dice: Señor, intervení en esta situación o quítame de aquí. Mira, fíjate en el versículo, en el capítulo 11, allí en el versículo... En el versículo 12, bueno, ahí se queja se está mencionando el tema del maná, pero en el versículo 10 dice: ¿por qué has hecho mal a tu siervo y por qué no ha hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Moisés se sentía cargado. Y esa carga lo estaba atormentando. Yo no sé si vos pensás que esta carga que llevaba Moisés era una carga egocéntrica. No, la carga egocéntrica es la que llevan el 90% de las personas, que solamente están pensando en sí mismo. Moisés estaba cargado por el problema del pueblo y fue a Dios. Y es a esto lo que nosotros tenemos que pensar. Tiene que haber un espíritu en nosotros igual al de Moisés, que es el Espíritu Santo, que nos ayude a ver la necesidad de los que están a nuestro alrededor y tener la carga para orar e interceder por esas situaciones problemáticas. Moisés veía tanto drama a su alrededor y llegó hasta un punto casi de somatizar los problemas, porque entró como en angustia y le dijo a Dios: Señor, mátame. Fíjate lo que dice aquí. Vamos a seguir entonces con este espíritu de clamor, que es el clamor por el pueblo. Y mirá lo que dice el versículo 14 y 15.
No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos, que yo no vea mi mal. En otras palabras, ¿sabes lo que quería Moisés? Morir. Pero él no quería seguir siendo testigos de tanta maldición, de tantos problemas, de tantas quejas, de tantas penurias. Él le dijo a Dios: Señor, haz algo. No quiero seguir viendo esta situación. Si no puedo hacer algo, si no va a pasar algo a través de mi vida, mátame. Fue como si le dijera a Moisés. Y de hecho se lo dijo. ¿Sabes lo que significa esto? Clamor. Una angustia que gobierna al obrero de Cristo. Porque si no hay esa angustia o esa necesidad de ver la solución en los problemas a tu alrededor, me temo que estamos pecando por egocentrismo. Y de hecho, el 90% de los problemas tiene que ver con eso justamente. Porque estás todo el tiempo mirando tu propia necesidad, tu propio problema. Estás queriendo resolver tu situación y ni te importa de la situación que gobierna la vida de los que te rodean y que sufren en gran manera. Moisés aquí estaba pidiéndole a Dios que interviniera a su favor. ¿Y sabes lo que me dijo Dios en este aspecto específicamente? Que si nosotros no tenemos carga por el pueblo, si no tenemos carga por la necesidad del otro, somos egocéntricos y nunca va a pasar nada en nosotros que sea de bendición para el mundo o los que nos rodean. Eso es lo que sufren las personas egocéntricas. Atiéndanme a mí, mírenme a mí, yo soy el más importante o el más que necesito. Y hay personas todo el tiempo queriendo llamar la atención sobre sí mismas. Y eso es pecado de egocentrismo. Pero te animo a ver al prójimo, a bendecir al prójimo y a tener este espíritu de clamor que tuvo Moisés por el prójimo necesitado. Y Dios seguramente va a hacer lo que sucede a continuación. Obreros que tienen el mismo espíritu que el líder. Mira lo que dice el versículo 16 y el 17. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré el espíritu que está en ti y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Cuando vos ves a un líder solo o a un obrero de Cristo solo y por mucho tiempo lo ves solo y lo ves siempre solo, es porque es un egocéntrico. Pero si ves a una persona que proyecta su ministerio, proyecta su liderazgo y comienza a prodigarse en un montón de gente que de repente tienen el mismo espíritu que él, de ganar a los perdidos, de bendecir al prójimo y de ayudar a los que más necesitan, ahí ves a una persona con el espíritu de Moisés, que clamó a Dios porque ya estaba harto de ver los problemas a su alrededor y él quería algo para solucionarlo. Y como los problemas son multitudinarios, porque cada uno tiene un problema diferente, ¿cómo puede hacer una sola persona? Una sola persona se estresa, somatiza y termina destruida, agotada. Pero cuando vos ves a alguien que se proyecta y puede bendecir a muchos, y muchos pueden ser a partir de su vida, ya ves a alguien que clamó a Dios y tuvo el mismo espíritu de Moisés para bendecir al pueblo y no simplemente verlo sufrir sin hacer nada. ¿Cuántos están entendiendo esto? Por eso vamos a ir al problema ahora, pero antes mira este texto. Eclesiastés 10:7. Te tiene que llamar la atención. Eclesiastés 10:7 dice: vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Fíjate vos el reino del revés. Esto es como cuando viene un creyente y me dice: pastor, yo oro, diezmo, ofrendo, le pido a Dios, trato de ser bueno y sin embargo no prospero, todo me va mal. Y ese sinvergüenza torrante, mira, anda en un Amarok, anda en una Hilux. Más o menos es esto. Príncipes que andan a pata y personas que no tienen nada que ver con Dios andan en autos costosísimos. Pero esto tiene que ver con el verdadero problema que queremos resaltar ahora.
Porque hay personas que no se los ve faltar en la iglesia, vienen siempre y sin embargo cada vez peor o cada vez de mal en peor. ¿Qué pasa allí? Acá viene el verdadero problema que vamos a tomar en cuenta. El verdadero problema de todos es la falta de fe. Es la falta de fe. La falta de fe es incredulidad, es negativismo, desesperanza, es negar lo que Dios puede hacer. La falta de fe hace que las personas sufran y sufran mucho, pero los que vienen a la iglesia y son postergados o son escasos, o podría alguno decir fracasados, o no llegan nunca a alcanzar sus metas, o siempre están como queriendo y nunca llegando al nivel de abundancia que Dios prometió, son generalmente así, son pasionales, emotivos y orgullosos. Estas tres cosas que marcan a una persona. Pasionales, están siempre con un temperamento polvorita, como era Pedro, no tienen dominio propio, explotan en ira, en bronca, en rabia y enseguida rompen cosas, tiran cosas emocionales porque están siempre queriendo sentirse cómodos para hacer las cosas. Si me siento cómodo las hago, si me viene bien lo acepto, pero no aceptan el sacrificio, no aceptan la entrega incondicional de imitar a Jesús, que a pesar que no le gustó la cruz, Jesús fue a la cruz por amor y porque era la voluntad de Dios Padre. Y por supuesto orgullosos. El orgullo te mata, el orgullo te aliena, el orgullo te aleja de Dios. En cambio la humildad te acerca a Dios. Dice que Dios recibe al humilde, pero al orgulloso lo mira de lejos. ¿Quién es aquel? No lo veo. Está lejos, lejos, lejos. No llega cerca a Dios. Por eso las personas orgullosas están lejos de Dios. Y a veces puede ser que no falten a la iglesia. Inclusive hasta oren. Hay gente que dice, pero pastor, me la paso orando. Una vez les dije, ¿a quién le orará? Pero también lo que no permite la respuesta divina es la falta de fe, porque las personas oran pero no creen que Dios les responda, no creen que Dios pueda actuar conforme se lo han pedido. Y la fe, vamos a ver ahora, la fe en primer lugar toma posesión de las promesas de Dios, y ya vamos entrando en el final. La fe toma posesión de las promesas de Dios. Lo repito y te pido que por favor te lo grabes. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. La fe toma posesión de las promesas de Dios. Si Dios lo prometió, dalo por hecho, porque lo crees y no dudás. Esa es fe. Señor, doy por sentado que ya me has bendecido. La fe es un hecho pasado, no futuro. La esperanza es un hecho futuro. La esperanza se basa en la fe para alimentarte en algo que viene en el camino. Pero la fe es algo consumado, pasado, hecho, ya realizado. Y es la promesa que Dios nos da, que nos ha bendecido, que nos ha completado, que nos guarda, que nos prospera, que nos bendice, que nos da paz. Todo eso son cosas que ya hemos recibido por el simple hecho de tener a Cristo. El que tiene a Cristo tiene la vida. Por eso no te tenés que preguntar muchas cosas más. Ya Dios nos las ha dado. Disfrutalas, agradecelas y viví en base a eso, porque eso es fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Podés dar ofrendas, podés no faltar nunca, podés hasta leer la Biblia, podés hasta orar, pero si no tenés fe, no agradás a Dios. La fe es lo que agrada a Dios, y la fe tiene que ver con creer lo que Dios dijo y Dios prometió. La fe es vida. Romanos 1:17 dice, el justo por su fe vivirá. Por lo tanto, si tenés fe, vas a vivir por ella, no por otra cosa. Y vas a disfrutar la vida porque se disfruta en fe. Y por supuesto la fe tiene resultados
concretos. Marcos 9:23, no hay nada imposible para Dios, nada hay imposible para Dios. Dalo por hecho y caminá agradecido, creyendo que ya Dios está haciendo lo que vos has creído, porque Dios así lo dice. Y por último, por la fe conquistamos. Hebreos 11:33, por la fe conquistamos. Son logros, son conquistas que vas marcando en tu andar, creciendo de gloria en gloria. Algunos están atentos, otros están pensando, pero entiendo que Dios está hablando. Así que te invito a prestar atención, porque Dios tiene un propósito maravilloso con tu vida. No lo desperdicies. No sigas viviendo escaso, ni tampoco carente, ni sintiéndote como que no lo alcanzaste, porque ya Dios lo dio completamente todo en Jesucristo. Y solamente tenemos que andar desfilando, mostrando el triunfo que logró Cristo en la cruz. Si no mostrás el triunfo que logró Cristo en la cruz, por supuesto te falta fe. Estás sufriendo de incredulidad, de desesperanza, y eso va a traer miedo, depresión, desánimo, tristeza, debilidad y muchas otras cosas que van a querer hacerte sentir menos. Pero Dios quiere bendecirte en esta noche. Amén. Así que ponete de pie, iglesia, por favor. Porque el verdadero problema que tenés es la falta de fe. No podés creer que Dios va a bendecirte, y ya de hecho te ha bendecido en gran manera. En esta noche te animo a salir de aquí creyendo que ya sos un bendecido. Sos un bendecido. No es que vas a ser bendecido, ya lo sos. Amén. Cerrá tus ojos, pero si estás tomando una decisión de empezar una nueva historia, de tomar una actitud diferente, porque la actitud de fe es una actitud vencedora, conquistadora, determinante, sin complejos, sin vergüenzas, sino absolutamente segura y cierta, yo te invito a pasar aquí al frente, si querés realmente demostrar esta decisión que tomas en esta noche. Mientras oro, pasa al frente, por favor, si estás tomando esta decisión de empezar una nueva historia en este día. Porque Dios va a consumar la fe a través de tu vida. Pasa al frente rápidamente. Señor, ahora desata bendición en la vida de tu pueblo. Y si alguno de los presentes está sufriendo esta falta de fe, o no tuvo fe para creer que podía vivir una vida diferente, en esta noche, Señor, concédele la fe. Dale esa fe que necesita para vencer. Y que a partir de hoy, Señor, se convierta en un conquistador, en una conquistadora. Nunca más vencida, ni derrotada, ni andar siempre lastimeramente. Que a partir de hoy, Señor, tu gloria resplandezca en la vida de tu pueblo. Y que a partir de hoy, Señor, estés dando tu bendición a todos los que están creyendo de veras. Señor, añade a tu pueblo esta fe que va a hacerlos más que vencedores. Porque en Cristo somos más que vencedores. Como estos niños, Señor, nos enseñaban. Bendíceles, bendíceles. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.